Bien, pues continuamos con esta segunda parte de la clase y aquí podemos nosotros ahora hablar de Bonampak. Bonampak es otro asentamiento que encontramos en la región subestilística de la cuenca del Usumacinta. Ya vimos Yaxchilán y ahora platicaremos de Bonampak. Bonampak, al igual que el anterior conjunto y algo como muy característico de la cuenca del Grijalva, perdón, del Usumacinta, podemos encontrar esta integración física a las laderas de las colinas y de todo tipo de representación geográfica, como en este caso encontramos una acrópolis. Y es una acrópolis porque ha sido una yuxtaposición de estructuras una sobre la otra que genera este cerro que se integra además al cerro original que se encuentra ahí. Podemos encontrar que no es como en el caso de otras regiones mesoamericanas, un solo basamento y arriba en la parte superior, perdón por haber tartamudeado, en la parte superior encontramos el templo. Aquí podemos encontrar como en todo este conjunto de la Acrópolis de Bonampak, encontramos diferentes basamentos con sus diferentes templos. Aquí vemos los vestigios de otro edificio, unas escalinatas, vean cómo aquí se hace un acceso acodado, que nos lleva a la parte superior de esta serie de cuerpos yuxtapuestos para encontrar un conjunto con pequeños edificios, pequeños templos. ¿Okay? El edificio más característico de aquí, sin lugar a dudas, es este. El norte se encuentra hacia acá, de hecho esto está visto hacia el sur, y podemos ver que hay una tendencia hacia un norte magnético, pero que está regido realmente por la orografía de esta serranía. ¿Okay? Vemos que hay una enorme plaza, la cual está delimitada por estas plataformas, unos conjuntos edilicios al norte y la gran acrópolis al sur. El templo representativo es el templo 1, llamado el templo de los murales, que es este, el cual además tiene una cubierta para buscar cuidarlo y defenderlo de las condiciones climáticas, en el cual vemos que es un edificio además muy sencillo. Es un edificio que constaba de tres partes, una fachada baja, ya sabemos que tenía sus diferentes accesos y sus paramentos libres de decoración. La fachada alta, en donde vamos a encontrar que está ligeramente en talud, una moldura inferior y una serie de relieves y elementos escultóricos en el friso. Y hay evidencias de que en la parte superior existía una crestería. Sin embargo, la crestería solamente quedan los arranques y vestigios muy limitados del mismo. Este templo realmente son tres cámaras, por eso hay tres accesos, y encontramos algo que se llama una banqueta. Estas banquetas vienen a... mi cronómetro se murió, mi celular se murió, entonces bueno. Eh, este cronómetro nos viene a ayudar a... Cronómetro, ya me perdí. Perdón, este templo nos viene a ayudar a entender que en la parte interior hay unas banquetas ceremoniales, en donde nosotros podemos identificar que ahí se realizaba alguna actividad religiosa, alguna actividad cívica. Y lo interesante de esto es que los muros interiores y lo que sería el intrados de las bóvedas encontraremos pintura mural. Y esta es la pintura mural de la habitación izquierda del Templo de los Murales 1 en Bonampak. Vemos el manejo del azul. Este azul índigo es uno de los colores a nivel mundial que caracteriza a los mayas. Hay quien le llama azul maya, pero es una variante del azul índigo que se extraía de animales, se extraía de un animal específico del mar. No se sabe como la receta específica para obtener este color, pero se utilizaba a partir de estos moluscos. Ahí nos habla entonces de la importancia de este pigmento, que en breve platicaré sobre las generalidades del muralismo maya en cuanto a su técnica, a diferencia de la teotihuacana. Aquí tenemos la serie de representaciones. Por ejemplo, en el cuarto 1 encontramos una representación del 790 después de Cristo, que es el heredero al trono de Bonampak, los festejos y el desfile de los músicos.
toda esa habitación, y la pintura nos habla sobre los elementos rituales, elementos protocolarios del heredero al trono de Bonampak. Vean cómo es algo, a diferencia de los teotihuacanos, muy enfatizar mucho el individualismo, un gobernante, ¿no? Eso es algo muy, muy característico. Por eso vamos a encontrar ahí varios emisarios, varios representantes, varias personas que forman parte de este círculo allegado al heredero del trono de Bonampak, etc. En el cuarto 2 vamos a encontrar la batalla llamada del 2 de agosto del 792, donde vemos a los señores de Bonampak victoriosos que castigan a los vencidos. Entonces vemos a una serie de elementos, de personas que están siendo sometidas debido a que ellos triunfaron, la gente de Bonampak triunfó sobre estos sometidos. Y ahí estamos viendo pues las festividades de este triunfo bélico. Y en el cuarto 3 vamos a encontrar la ceremonia de victoria de los dirigentes con músicos, danzantes y prisioneros de guerra. Y ahí vamos a encontrar todo el ajuar que va a tener la clase alta y dominante de Bonampak, así como músicos y otros elementos que nos hablan de cómo era la vida cotidiana, la vida religiosa, la vida artística en Bonampak. ¿Okay? Aquí tenemos una representación de estos murales. Ahí vemos a los músicos, los tocados de cada uno de estos individuos, el color, el perfil de sus pieles, de sus rasgos. Y ese azul es característico y no lo vemos en otra región mesoamericana más que en la región maya. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica teotihuacana y la técnica maya? Bueno, habíamos comentado que la técnica teotihuacana podríamos hablar que es una técnica lo que se conoce como al fresco, debido a que los pigmentos, que son pigmentos minerales que se obtienen de las piedras, se van a aplicar directamente sobre un enlucido al fresco, un enlucido de cal arena. Se dibuja, se pinta y ahí queda, punto. Pero hay otra técnica, una técnica que podríamos llamar al temple, pero no es al temple. Porque al temple, por ejemplo, es una técnica muy europea que originalmente se utilizaba con huevo, aceites, para poder pintar, que después fue sustituido por los óleos. Evidentemente aquí no hay óleos, ni hay huevos, porque no había gallinas aquí. Y entonces se le conoce como una técnica similar al temple, pero no es al temple. ¿A qué se refiere esto? Primero, se va a aplicar sobre una base que va a tener goma vegetal. ¿Qué es goma vegetal? La resina de un árbol. ¿Ok? Y este árbol me va a ayudar a preparar la base del mural para, a partir de colores que yo voy a obtener, no de las piedras, sino de elementos orgánicos y polisacáridos, de elementos vegetales, elementos de moluscos, de maderas, etcétera, mezclado con cal, yo genero una pintura. Y la voy a aplicar sobre, aquí está un muro de piedra caliza, un mortero de cal sascaf, que es esta tierra blanca, y gomas vegetales, que es el punto 2. El punto 3, que es un enlucido de cal, sascaf y gomas vegetales, que es esta resina de los árboles, o sea, es la masita que se genera para enlucir con resinas, con gomas vegetales. Y finalmente la capa de color, con estos aglutinantes, que es el manejo nuevamente de las resinas, de las gomas. Pero a diferencia de lo teotihuacano, es con pintura orgánica, no mineral. Y viene a representar específicamente este muralismo, el manejo del llamado azul maya o azul índigo, que viene a ser característico del muralismo maya. ¿Ok? ¿Por qué no lo podían hacer al fresco, tal cual? Porque resulta que la humedad de la selva hacía que los frescos tardaran muchísimo tiempo en secarse y podrían deteriorarse y caerse. A diferencia de la región de Teotihuacán, que en el altiplano central las características climáticas son diferentes.
Por lo tanto, en la zona maya tenían que buscar una alternativa y utilizaban la goma como un aglutinante que ayudaba a consolidar y a conservar estos murales. Bien, pasamos ahora a esta otra región, la región del delta del Usumacinta-Grijalva. Aquí vamos a encontrar varias ciudades como Palenque, Toniná, Comalcalco, Pomoná, Tortuguero, Lagartero, Moral Reforma. Ahí tenemos algunas fotografías de Moral Reforma, Pomoná, Lagartero. Vean qué interesante está el Lagartero, cómo de pronto los hundimientos diferenciales del suelo han hecho que cada uno de los cuerpos pareciera que se está hundiendo, ¿no? Que se está derritiendo. Pero eso es debido a los hundimientos diferenciales del suelo. Aquí podemos ver en Moral Reforma algo que de pronto nos va a recordar a cosas que se ven en la arquitectura de la parte norte, en la región del río Bec, que después vamos a platicar de esa región. Las influencias específicas de esta región es el Petén, definitivamente, pero hay una mezcla con lo local. Hay una síntesis local, se le llama sincretismo. La influencia de Petén con la influencia y la mezcla de lo local. Y también se siguen aprovechando las laderas, al igual que lo que pasa en la cuenca del Usumacinta. Hay un desarrollo de acrópolis, hay poca altura con proporción antropocéntrica, la escala del cuerpo humano es más próxima a estos edificios del delta del Usumacinta-Grijalva. El uso de tumbas, aquí sí encontramos edificios que tienen la función de tumbas. Una específica que es el templo de las inscripciones, donde encontramos al famoso rey, porque propiamente el título rey no existía, de Palenque. ¿Ok? Pacal. El rey Pacal. Vamos a encontrarlo en una tumba. El talud tablero tiende a la verticalidad y existen talud tablero con proporción 3:1, o sea, 3 de talud y 1 de tablero, está invertido. Y el templo tiene igual bóvedas en saledizo o arco falso maya, fachadas rematadas con frisos, empleo de cresterías de doble muro, decoraciones complejas de estuco, uso de mascarones, lo mismo que hemos estado viendo anteriormente, dinteles labrados, y destaca el uso del mural también en en algunos elementos de los interiores, pero no como en Bonampak, eso es un hecho. Vamos a hablar de 3 ciudades específicas: Palenque, Toniná y Comalcalco. En el caso de Palenque nosotros podemos ver, y de hecho ya habíamos platicado anteriormente, de este conjunto arquitectónico que es enorme y que por lo general lo que está abierto al público es la parte central. Esta parte central es el núcleo cívico-religioso de la ciudad palancana o de la ciudad de Palenque, en donde encontramos además una serie de grupos de cuerpos de agua, de ríos, que hacen que la tierra tenga una alta fertilidad. ¿Ok? Vamos a encontrar que el conjunto más visitado turísticamente es esto, aunque existe un montón de asentamientos y conjuntos que no están hoy en día liberados, que están parcialmente explorados, y hay que recordar que todo esto está dentro de una densa selva. Vamos a encontrar el grupo norte, en donde encontramos el edificio más representativo, que es el Conde, y un juego de pelota en la parte sur. Vamos a encontrar el palacio, el famoso palacio de Palenque, y estos edificios que están, por así decirlo, incrustados en las laderas, que se conoce como el templo de las inscripciones, y una serie de templos, como el templo de la Reina Roja, que se encuentra a un lado, que se encontró la osamenta teñida en rojo debido a los polvos que les colocaban al cuerpo, y bueno, al final la osamenta tiene un color rojo. Después tenemos otro conjunto, que es el conjunto de las cruces, porque tiene ciertos edificios los cuales están nombrados como la cruz foliada, el templo del sol, etc. ¿Quién le pone esos nombres? Los arqueólogos, y algunos son arqueólogos no nacionales.
Entonces por eso de pronto dicen, tiene forma de cruz. Ok, pues porque tienen todavía esta visión muy, muy europea, eurocéntrica, ¿no? Tenemos aquí un edificio que es el Templo de las Inscripciones con una escala humana, 22.8 metros. Vean, esto me ayuda a entender lo que habíamos hablado de la estructura 33 de Yaxchilán, que no podía tener 40 metros de altura, era una locura. No me acuerdo a qué nos referíamos con 40 metros. El de allá tenía 9 metros, pero este tiene 22.8 metros de altura. Ok, ¿qué vemos en Palenque? El edificio quizás más fotografiado junto con el edificio del palacio es el Templo de las Inscripciones. Podemos ver una serie de cuerpos cuyos elementos están prácticamente en talud y vemos cómo hay un pequeño tablero como remate que más que tablero pareciera una moldura. Entonces tenemos los elementos en talud. Recordemos que este talud nos recuerda al ángulo natural de reposo del núcleo y de la estabilidad de los materiales que conforman el basamento. Tiene una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuerpos con su respectiva moldura, y en la parte superior encontramos un templo con 5 vanos, otra vez número non, y el vano central tiene un mayor claro que le da una jerarquía que además coincide con la axialidad y la simetría bilateral de este edificio. Recordemos, simetría bilateral es cuando esta parte es igual a esta otra parte. Podemos encontrar que el templo tiene una fachada baja sin decoración, una fachada alta con sus molduras inferior y superior, un friso, y lo que se alcanza a ver aquí como algunos elementos de pedacería realmente son vestigios de lo que era una crestería. Aquí podemos ver, y esto está frente al edificio del Templo de las Inscripciones, como hay un arco falso maya, y se puede ver de pronto como hay enormes piedras tapa que ayudan a cerrar estas bóvedas. Regresando al edificio del Templo de las Inscripciones, vean cómo no hay alfarda y están las escalinatas simplemente en la parte central. ¿Ok? ¿Qué hay atrás? Todo esto es un cerro. Entonces vemos una integración física, pero también una integración visual con el skyline o con el conjunto natural del sitio. ¿Qué pasa con ese edificio? Resulta que se descubrió que en la parte superior existía una especie de registro que al momento de retirarlo, ese registro te llevaba a un camino que te llevaba a su vez a una cámara, y en esa cámara íbamos a, o más bien encontraron un cuerpo. Por lo tanto, este templo es un templo que a su vez es tumba. ¿Ok? Y aquí en este sarcófago encontramos, no una momia, encontramos los restos del rey Pacal, con una serie de elementos, su ajuar, su tocado y una serie de elementos que constituían el vestir del gobernante. ¿Qué es lo interesante de este edificio? Que además está muy cerca a un canal artificial de agua, y este canal, que tiene una pendiente del 2%, nos habla quizás de esta idea de la cosmovisión del Omeyocán y el Mitlán, que allá tienen otros nombres, en donde nos habla de cómo de pronto este cuerpo está más cerca de un inframundo, con esta influencia o con este carácter acuático del cual se constituye. Muy diferente al infierno cristiano, católico, donde hay fuego y bla bla bla. No va por ahí la onda, recuerden, ¿sale? Se descubrió a mediados de la década de los a mediados del siglo XX, en 1952. Su ajuar se halló un par de orejeras con un epígrafe que decía cómo podía ser recibido en el inframundo. Vean cómo hay una relación directa. Entonces, este edificio lo construyen sobre una plataforma, por así decirlo, mejorada o artificial, en donde podemos encontrar un canal. Está hecho con hileras de piedras horizontales talladas, unidas con arcilla. El ducto mide 40 por 50 centímetros y tiene una longitud
de 17 metros aproximadamente. Aún circula agua, o bueno, aún circulaba agua cuando se descubrió. Y da cuenta de las capacidades arquitectónicas, pero también de la ingeniería hidráulica de los mayas. No nada más eran los teotihuacanos. Vemos de pronto cómo los mayas también se van a caracterizar por este manejo hidráulico. Se ha hablado mucho de este Pacal. Hubo quien de pronto pensó que esta estaba en una especie de nave espacial y que se estaba elevando al cielo, que de pronto era un enviado del... No vean de Discovery, de History Channel, por favor. Dicen cosas muy extrañas de pronto por ahí. Entonces, realmente aquí estamos viendo a Pacal, el cual aquí hay una ceiba que está relacionando el cielo con el inframundo, el Omeyocan con el Mitlán, ahí tienen otros nombres, y se refiere a este tránsito, a este camino hacia el inframundo. Podemos ver la máscara, una escultura y todo lo que conocemos del famoso rey Pacal en Palenque, en el templo de las inscripciones. El palacio también es algo bien interesante porque encontramos algo bien difícil y bien característico de este edificio, de este conjunto y quizás de toda Mesoamérica. Díganme en qué otra ciudad mesoamericana ven una torre. Nada. De hecho es algo muy peculiar. Resulta que esta torre es una reconstrucción. Un arqueólogo, no recuerdo el nombre, resulta que hizo la reconstrucción y generó esta torre. Y ahí está. Y entonces de pronto, pues pareciera que es un elemento característico de este edificio o de esa ciudad, pero no vemos referentes en otras ciudades. Por lo tanto, se puede entender que fue una mala interpretación de la restauración de ese entonces. Pero lo que sí podemos nosotros identificar como es una serie de espacios, de patios, en el cual están delimitados por espacios cerrados, porticados, en el cual tenían una fachada alta con unas cresterías, en el cual se realizaban actividades cívicas y ahí se encontraba la aristocracia de Palenque. Es una fotografía de cuando se descubrió. Ojo, aquí se puede ver claramente cómo esa torre está blanca, parece canica chupada. En cambio, todo lo demás, vean cómo está todavía totalmente en vestigios, son vestigios arqueológicos, lo cual tenían que liberar y reconstruir para que el día de hoy veamos justamente estas escalinatas y estos vestigios de muros y una serie de habitaciones que estuvieron articuladas con todo este conjunto palaciego. Aquí hay una maqueta. Vean cómo la maqueta nos habla de que tenía una fachada baja, una fachada alta y esta crestería de doble muro, el cual nos genera accesos acodados a partir de esas especies de callejones a los diferentes patios y los accesos laterales que tenían estos edificios con vanos en número non, y siempre sobre una serie de plataformas que vienen a darle una mayor jerarquía visual. Encontramos aquí algunos elementos como estas bóvedas. Vean cómo son bóvedas mayas, son bóvedas en saledizo y su intrados tiene un recubrimiento o una talla lisa que viene a librar este espacio. Este espacio se llama crujía. Entonces cada crujía estaba rematado o cerrado por una bóveda maya. En torno a patios, aquí podemos ver estas escalinatas que dan esta relación frontal a los patios y una serie de callejones y espacios que de pronto por ahí se abrían entre los diferentes edificios. Podemos ver aquí algunos ejemplos de estas bóvedas mayas. Este es el conjunto del Conde, el basamento del Conde en el conjunto norte. Podemos ver un manejo muy similar como lo que estamos viendo vimos en el Templo de las Inscripciones. Nada más que esta plaza está llena de árboles. Cuando yo fui pensé que estaba vacía y no. Oh sorpresa, hay un montón de árboles. Y aquí es importante que nosotros comencemos a relacionar nombres. Este es el Templo del Sol que se encuentra en Palenque, ahorita se los enseño. El templo propiamente es lo que se encuentra arriba del basamento. El basamento se encuentra de aquí para abajo. ¿Ok? Y este basamento se va a dividir por una serie de cuerpos.
Por aquí debe estar aquí. Cuerpo o plataforma. Estos son cuerpos o plataformas. La cresta es este elemento. La fachada alta, que se encuentra con su moldura superior y moldura inferior. Y el friso. Todo esto constituye la fachada alta. La alfarda son estos elementos laterales que se encuentran en la escalinata. La fachada baja, que se refiere a toda esta parte inferior del templo, en donde encontramos los accesos y a veces algunas decoraciones, pero por lo general era una decoración muy sencilla. Encontramos un friso con bajorrelieves, que es la parte central que encontramos en esta fachada alta. Molduras, ya las platicamos, alta y baja. Los mascarones, que se encuentran por ejemplo aquí, y a veces pueden encontrarse en el friso. Y el sotlo o rodapié, que es este elemento que viene a articular o a elevar del basamento la parte inferior del edificio, del templo del basamento, ¿ok? Eso es el sotlo o rodapié. Ahí está, son los elementos básicos de un templo maya. Aquí podemos ver la inclinación, ven, es un corte. Este es un dibujo del doctor Alejandro Villalobos, en donde podemos ver una bóveda maya con su cresta de doble muro. Aquí podemos ver lo que les decía, que son un doble muro inclinado y por lo tanto hay una serie de huecos. Un núcleo de muro, que es esta parte negra que alcanzamos a ver en la parte interior de los muros, que está hecho con cal, arena, piedra, y le da una robustez a los muros para recibir las cargas de la bóveda y de la crestería. Podemos ver los rellenos de la cubierta, como es este elemento negro. Al momento de tener estas bóvedas inclinadas, pues me genera, pues aquí se puede ver, vean cómo aquí hay esta bóveda, esta otra bóveda, y todo lo demás que está inclinado, de ahí que la fachada alta esté inclinada, se rellena. ¿Ok? Cuando veamos por ahí Uxmal, más adelante, les voy a enseñar algunos elementos de los rellenos de las bóvedas. Hay dinteles, este es un dintel, podría ser de madera, podría ser de piedra. El pilar, que es una columna de sección cuadrada. Y el aligeramiento de la bóveda. Es una serie de huecos que se le hacía al intradós de la bóveda para aligerarla. ¿Ok? Ahí vemos la constitución estructural, formal, morfológica de uno de estos templos. En planta podemos ver que realmente es una crujía, una segunda crujía, 1, 2, y la segunda crujía está subdividida en una serie de habitaciones. Y aquí está el templo. Este es el famoso templo, que de hecho si ustedes ven su plan de trabajo de esta materia, yo les coloco esa fotografía que saqué hace 10 años, hace 11 años que fui por allá. Ya hace falta ir de nuevo a Palenque. Podemos ver este conjunto, que es el conjunto de las cruces, constituido en parte por este edificio que es la pirámide del Sol, así se le conoce. Podemos ver sus diferentes cuerpos, escalinatas y el templo con su crestería. Aquí está este edificio que es la cruz foliada. Ok, aquí podemos ver el conjunto de la cruz, el conjunto de la cruz foliada, el conjunto de la cruz foliada. Vemos cómo está prácticamente todo en ruinas. La fachada se cayó y podemos ver parte de los vestigios de las bóvedas que constituían este templo. Y en este podemos ver que también parte de la fachada se cayó, quedan nada más los vestigios de estas bóvedas. Podemos ver la crestería que ahora está expuesta y una serie de cuerpos que son una yuxtaposición de elementos. Aquí vemos unos arranques de muros, las escalinatas, etc. Y la integración que de pronto dejan de los elementos vegetales en la parte trasera de estos edificios o en la parte superior de cada una de las plataformas o cuerpos. Para ir cerrando, en el caso de Toniná, nos recuerda un poco a lo que estuvimos viendo también, por ejemplo, en Bonampak o lo que vemos en Yaxchilán, que es esta idea de las laderas, algo muy de los Umacinta. Aquí podemos ver esta influencia en Toniná. Podemos ver el edificio más alto respecto a la escala humana, que es pues una diferencia muy antropocéntrica. La altura no es muy alta. A este se le conoce como el Palacio del Inframundo. Y vamos a encontrar, el Palacio del Inframundo se encuentra aquí, una serie de plataformas que están
en la ladera de una serranía, de una pequeña colina, y una serie de conjuntos en cada uno de estos cuerpos, con plataformas y con plazas muy amplias, un juego de pelota por la parte de acá, y vamos a ver fotografías. Vean aquí, es un gran conjunto Toniná. Vean cómo es una yuxtaposición de plataformas, escalinatas, conjuntos edilicios, cívicos y religiosos. Y esto de pronto nos recuerda un poquitito también al mirador, ¿no? Esta idea de tener una especie de acrópolis, porque esto es una acrópolis, en donde tenemos un esquema de elementos emparentados o relacionados o articulados con plazas que tienen una clara frontalidad y axialidad hacia una plaza más grande, y la parte trasera tiene la relación con esta integración física al terreno. ¿Okay? Podemos ver aquí algunos elementos interesantes en el manejo de la talla, en el manejo de los taludes, el manejo de algunas estelas con la imagen de sus gobernantes. Esta parte es justamente esta parte de la maqueta. Vean cómo estaba constituida. Imagínense esto, verlo en su apogeo y con color. No, hombre, ha de haber sido impresionante llegar a un conjunto como esto. Si al día de hoy es impresionante, imagínenselo en la época de su apogeo. Y finalmente Comalcalco, y con eso estamos terminando la sesión del día de hoy. Comalcalco se encuentra ya en Tabasco. Es la ciudad más lejana del núcleo maya, ya más hacia la región del Golfo, pero aún sigue siendo maya. Aquí lo interesante de este conjunto es que vamos a encontrar el manejo de un material no característico del sitio, que es la arcilla. Y vamos a encontrar de pronto esto. No es Pompeya y no es un vestigio romano. Podemos encontrar cómo hay el manejo de estas arcillas, de estos ladrillos, para edificar sus construcciones. Y Comalcalco se va a diferenciar sobre cualquier otra ciudad maya por el manejo de los materiales del barro. Son cerámicos, ¿ok? Podemos ver los muros, las plataformas, los callejones que se van formando, y podemos ver una gran variedad de estos ladrillos, de estas cerámicas, que de pronto podían ponerle elementos antropomorfos o elementos homorfos que nos puedan evocar, por ejemplo, aquí a una tortuga, que podía ser en bajo relieve o de pronto nada más en incisión, ¿no? Dejarle una marca. Podíamos ver aquí un lagarto, podíamos ver, por ejemplo, esto que es una especie de ciervo, no recuerdo el nombre específico del animal, y de pronto unos mascarones y elementos con estucos que vienen a ser muy representativos y característicos de Comalcalco. Bien, pues hasta aquí llega la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo dentro de 8 días y nos vamos a ver en nuestra sesión, si no me equivoco, hoy toca sesión Zoom. Entonces, nos vemos en un ratito. Gracias, bye.